Hey Mateo, ¿cómo estás, hermano? ¿Disfrutando de este frío? Hermano, tú sabes que yo soy más de calor. En verdad espero que este clima mejore pronto. Por lo demás, todo bien. Me da mucho gusto verte. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿tienes tiempo para un café? Hace rato que no charlamos como debe ser, y así nos quitamos un poco este frío. Excelente plan. Vamos. Y hablando de, gracias a Dios. ¿Sabes? Tengo una cosa que quisiera hablar contigo. ¿Qué cosa exactamente? Pues, la verdad es que siempre me he preguntado algo. Como tú sabes que yo no creo en esas cosas, pero ¿en serio tú crees que un hombre, y más específicamente Jesús, murió y después de 3 días resucitó? O sea, ¿de verdad eso te parece posible? Hmm, buena pregunta. Antes de responderte, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué es lo que más te resulta difícil de creer sobre la resurrección? ¿Es el hecho en sí? ¿O es que simplemente no encaja con tu visión del mundo? Pues, obviamente el hecho en sí, ¿no? Es que científicamente hablando, cuando alguien muere, se muere y ya. Los muertos no vuelven a la vida. Es como biología básica, hermano. Tienes razón, la ciencia nos dice que los muertos no resucitan. Pero déjame preguntarte esto. ¿Crees que la ciencia puede explicar todo lo que existe? Eh... Bueno, tal vez no todo, pero sí la mayoría de las cosas importantes. Y definitivamente puede explicar por qué la gente no resucita. Estoy de acuerdo contigo en que la ciencia explica muchas cosas. Pero mira, la resurrección de Jesús no es algo que estemos pidiendo que la ciencia explique. Es más bien como... ¿Has investigado alguna vez las evidencias históricas de lo que pasó? ¿Evidencias históricas? ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, algo que siempre me ha llamado la atención es esto. Imagínate que tú y yo inventáramos una historia sobre alguien que resucitó. ¿Dónde iríamos a contarla? Pues, no sé, donde la gente no pudiera verificar si es cierto o no, supongo. Exacto. Pero los discípulos hicieron exactamente lo contrario. Fueron a predicar la resurrección de Jesús en Jerusalén, la misma ciudad donde él había sido crucificado, donde vivían las autoridades que lo mataron, donde estaban los testigos. ¿No te parece raro eso si fuera una mentira? Mm, bueno, sí, eso es extraño, pero tal vez estaban, no sé, confundidos o algo así. Podría ser. Pero entonces, ¿cómo explicas que nadie en Jerusalén pudiera mostrar el cuerpo de Jesús para desmentir lo que decían? Si fuera mentira, no habría sido súper fácil para las autoridades ir a la tumba, sacar el cuerpo y decir, miren, aquí está, ustedes están locos. Supongo que sí. Pero a lo mejor, a ver, ¿los discípulos no pudieron haber robado el cuerpo? Hmm, ¿Sabes qué me gusta de esa teoría? Que hasta los enemigos de Jesús la usaron. De hecho, eso está registrado en el Evangelio de Mateo. Pero piénsalo, estos eran los mismos discípulos que salieron corriendo cuando arrestaron a Jesús, ¿cierto? Pedro hasta negó que lo conocía. Sí, eso es cierto. Entonces, estos tipos asustados de repente se convirtieron en ladrones de tumbas tan valientes que pudieron vencer a la guardia romana. Y recuerda, la pena por violar un sello romano era la crucifixión cabeza abajo. ¿Te arriesgarías a eso por una mentira? La verdad es que no. Pero aún así, ¿no pudieron haber tenido alucinaciones? Interesante. Pero aquí hay algo curioso. Según el relato, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y aquí está lo interesante. Cuando Pablo escribió sobre esto, dijo que la mayoría de esos testigos aún estaban vivos. ¿Has visto alguna vez que 500 personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo? No, definitivamente no, pero Y otra cosa, ¿sabes quiénes fueron los primeros testigos de la tumba vacía? ¿quiénes? Las mujeres. Y aquí está el detalle. En esa cultura, las mujeres no podían ser testigos legales válidos. Si estuvieras inventando una historia, ¿pondrías como testigos principales a personas cuyo testimonio no valía nada legalmente? No, eso no tendría sentido. Oye, Cristian, has pensado en esto bastante, ¿verdad? Sí, bastante. Pero ¿sabes qué? También me he preguntado algo sobre tu posición. ¿Qué cosa? Si la resurrección no pasó, ¿cómo explicas que el cristianismo no solo sobreviviera, sino que se expandiera por todo el mundo conocido en tan poco tiempo? Estos eran judíos devotos que arriesgaron todo, sus familias, sus trabajos, sus vidas,
para predicar que un crucificado era el Mesías. Muchos fueron torturados y ejecutados. ¿Harías eso por algo que sabes que es mentira? La verdad, no lo haría. Pero a ver, también hay otras religiones que se han expandido, ¿no? Tienes razón. Pero hay algo único aquí. El cristianismo es la única religión que basa su veracidad en eventos históricos específicos que podían ser verificados. Pablo literalmente desafió a la gente a ir y preguntar a los testigos oculares. ¿Conoces alguna otra religión que haga eso? No, la verdad es que no. Pero dime una cosa, ¿no podría ser que todo esto sea solo historias que se fueron exagerando con el tiempo? Buena pregunta. Pero aquí está el tema. Los relatos de la resurrección circularon cuando los contemporáneos de Jesús aún estaban vivos. No tuvieron décadas para convertirse en leyendas. Los evangelios se escribieron cuando todavía podían entrevistar a testigos oculares. De hecho, Lucas dice que habló directamente con testigos presenciales. ¿Sabes qué, Cristian? Nunca había pensado en todo esto desde esta perspectiva. Siempre había asumido que era solo fe ciega, supongo. Y entiendo por qué pensarías eso. Mucha gente presenta la fe como si fuera creer sin evidencia. Pero mira, incluso si alguien encuentra evidencias convincentes, al final sigue siendo una decisión personal. La pregunta no es solo si pasó, sino qué significa si realmente pasó. ¿Qué quieres decir? Bueno, si Jesús realmente resucitó, eso cambiaría todo, ¿no crees? Cambiaría nuestra comprensión de quién era Él, de la vida, de la muerte, del propósito. Sí, definitivamente cambiaría todo. Es que es una idea muy grande, güey, ¿sabes? Lo sé, hermano. Y no espero que cambies de opinión en una conversación. Pero me da gusto que al menos estés dispuesto a considerar las evidencias. Eso habla muy bien de ti. Pues sí, la verdad es que me has dado mucho en qué pensar. Tal vez necesito investigar más sobre todo esto. Si quieres, puedo recomendarte algunos libros que tratan estos temas desde una perspectiva histórica. No son libros de sermones, sino análisis serios de la evidencia. Sí, me gustaría eso. Y, oye, gracias por responder a mis preguntas. Para nada. Las preguntas honestas merecen respuestas honestas. Y además, tu escepticismo me ayuda a mí también a pensar mejor en estas cosas. Bueno, pero la próxima vez que nos veamos puede que sea yo quien te haga las preguntas difíciles después de leer esos libros. Ah, perfecto. Me encanta. Eso significa que lo estás tomando en serio. Perfecto. Entonces, ¿pedimos otro café y hablamos de fútbol? Ahora sí, pero espérate, porque tengo algunas opiniones muy fuertes sobre el último partido. Este es un podcast creado por Hecho por Él. Gracias por escucharnos, no te pierdas ningún episodio para seguir aprendiendo más sobre cómo defender tu fe. No olvides compartirlo.